Bienvenidos una semana más al canal de Análisis Técnico Street. Bueno, hemos visto una semana especialmente alcista en los índices americanos, como luego veremos en la sección donde analizamos los índices. Quizás le falta un poquito de fuerza también a los índices europeos para continuar con esa subida que estamos viendo en el mercado americano. Lo que pasa es que a lo mejor el dopaje que estamos viendo en Estados Unidos no se está viendo dentro de esos mercados europeos, no tienen elecciones dentro de 20 días y necesitan que todo esté bien, súper bonito y todo súper agradable para esas elecciones. Por lo tanto, pues bueno, aquí cada uno ya que saque sus propias conclusiones. ¿Qué vamos a ver en el vídeo de hoy? Pues bueno, como os digo, vamos a ver ese resumen de todos los índices, de todo lo que ha pasado esta semana, en qué situación nos encontramos ahora mismo. La clave va a estar en si notamos alguna señal de debilidad con esas subidas, con esos nuevos máximos históricos que estamos viendo en los índices americanos. Veremos todas las acciones que me habéis pedido durante esta semana y también, muy interesante, como todas las semanas, veremos esa agenda económica que debemos vigilar esta próxima semana. Veremos esos datos interesantes que hemos sacado de Twitter. Os daré alguna que otra novedad para todos aquellos miembros del canal. Os comentaré cuál va a ser el próximo vídeo que vamos a ver muy recientemente. Os daré también quizás alguna novedad más del canal que luego veremos. Y antes de comenzar con todo ello, pues como todas las semanas, haré un comentario respecto a lo que estoy notando esta semana en los mercados, esa sensación que tengo y quizás cosas que me están llamando la atención. Y esta semana va a ir enfocado a ese aumento de nuevo de la rentabilidad de los bonos en Estados Unidos, que parece que nos está dejando fuera de juego y que muchos están diciendo, ojo, porque esto es una señal quizás de que se puede seguir manteniendo la economía a flote, de que no veremos nuevas bajadas de los tipos de interés y que eso nos va a marcar que vamos a seguir con el crecimiento económico. Pues vamos a ver qué ha pasado en anteriores ocasiones. Así que el vídeo de hoy va a ser muy pero que muy interesante y no os lo podéis perder. Así que venga, vamos al lío. Bueno, pues ya desde la anterior semana estábamos viendo cómo la rentabilidad de los bonos en Estados Unidos estaba repuntando con bastante fuerza cuando de nuevo empezábamos a ver que esos datos económicos quizás en Estados Unidos empezaban a ser bastante positivos. ¿Por qué repunta la rentabilidad de los bonos? Pues bueno, porque se espera que quizás la inflación también vuelva a mantenerse fuerte o a repuntar, que quizás no sea tan complicado bajar los tipos de interés como se estaba pensando y que además la economía se siga manteniendo bastante fuerte. Esta semana, por ejemplo, veíamos un dato del desempleo en Estados Unidos y no iba acorde con eso, y veíamos como el dato era bastante negativo, pero eso no ha hecho que ceda esa subida que hemos visto en la rentabilidad de los bonos. Por lo tanto, la pregunta que me hacía es si esto quizás ya lo hemos visto anteriormente y ahora os lo voy a mostrar con los gráficos donde vamos a ver la rentabilidad del bono a 10 años en Estados Unidos y la rentabilidad del bono en Estados Unidos a 2 años. ¿Qué pasó con todo ello en el año 2007? También cuando se hizo esa primera bajada de los tipos de interés. Lo que comentábamos es que quizás lo que el mercado descuenta con esa bajada de los tipos de interés es que de nuevo la inflación vuelva a repuntar. De cara ahí que a 1 año, 2 años esa rentabilidad del bono vuelva a subir. Pero, como os digo, ahora veremos que quizás eso ya ha pasado anteriormente y el desenlace no es el que quizás están esperando muchos inversores. Por lo tanto, vamos a ver esos gráficos. Bien, pues fijaros cómo en este gráfico lo que tenemos es la rentabilidad del bono a 10 años en Estados Unidos durante el año 2007, 2006. Fijaros, vimos esos picos como los que hemos visto ahora en esa zona de máximos de la rentabilidad del bono a 10 años en Estados Unidos, y en septiembre también del año 2007 se empezaron a bajar los tipos de interés. Fijaros cómo a partir de esa bajada de los tipos de interés, el bono a 10 años a rentabilidad aumentó con bastante fuerza. Como ahora veremos, fijaros, eso también ha sucedido ahora mismo, fijaros. Bajamos los tipos de interés y el bono vuelve a repuntar. Pero es algo que tiene especial relevancia también en el bono a 2 años. Fijaros cómo en el año 2007 se bajaron esos tipos de interés y el bono también empezó a repuntar. Pasó de situarse en un 3,82 en un 4,22%. ¿Por qué? Pues porque la expectativa es que quizás vamos a evitar esa recesión económica con esa primera bajada de los tipos de interés, porque lo que nos están vendiendo es que esa bajada no se produce porque la economía esté del todo mal y que con pequeñas bajadas de los tipos de interés lo vamos a arreglar todo.
Y eso en un primer momento quizás lo acaban comprando los bonos pensando que la economía se va a mantener fuerte y la rentabilidad del bono se sigue manteniendo al alza pensando que no va a haber caídas importantes de esos tipos de interés, pero al final pues fijaros que lo que se vio fue que la rentabilidad del bono acabó corrigiendo porque las bajadas de los tipos de interés fueron brutales. ¿Qué está pasando ahora mismo también con el bono a 2 años? Pues fijaros, vamos a verlo por aquí, también hemos repuntado, fijaros, del 3,55% aproximadamente hasta la zona del 4% de nuevo. Es decir, está pasando exactamente lo mismo que veíamos en el año 2007 y exactamente lo mismo que pasa siempre que se bajan los tipos de interés en un primer momento después de una clara tendencia de subida de los tipos. ¿Por qué? Por eso mismo que os estaba comentando, porque lo que quizás están esperando los inversores es que esa bajada de los tipos de interés consiga evitar esa caída tan dura de los mercados, esa recesión económica, se acabe produciendo un soft landing y luego se mantenga muy bien. Lo que quizás esconde esa bajada de 50 puntos básicos que venimos comentando en las últimas semanas es que la economía no está tan fuerte como nos están contando y que esa bajada de 50 puntos básicos y no de 25 puntos básicos ha llegado porque saben que la economía se está deteriorando de forma bastante importante. Por lo tanto, el movimiento que estamos viendo ahora mismo en la rentabilidad de los bonos podría ser totalmente normal y podría cuadrar con ese escenario, con esa hoja de ruta que venimos marcando en los últimos meses en los mercados. Se está vendiendo que se va a evitar la recesión económica, pero lo que venimos viendo es que se está replicando el mismo movimiento tanto de la rentabilidad de los bonos como de los índices en Estados Unidos, cuando después de esa primera bajada de los tipos de interés volvíamos a ver un impulso de nuevo hasta la zona de máximos y ahí ya es cuando se empezaba a ver que los datos económicos empezaban a ser bastante negativos. Ahora lo que estamos viendo es que quedan 20 días para las elecciones en Estados Unidos y se quieren mantener, yo creo, como os decía antes, todo bonito y maravilloso para que se piense que la economía de Estados Unidos sigue bastante fuerte. Veremos a ver cuándo se vea la realidad, porque si todo está tan bien, la economía está tan fuerte, ¿qué se está haciendo? ¿Qué sentido tiene seguir aumentando tanto el gasto público para mantener la economía a flote, que se estén creando tantos empleos en el sector público? Si la economía está fuerte, les tendría que crear el sector privado. Y cuando vemos datos de la creación de empleo del sector público y del sector privado, la distorsión es enorme. Por lo tanto, pues bueno, quizás el relato que nos están vendiendo es una cosa y la realidad que acabaremos viendo es la contraria. Por lo tanto, no me sorprende nada ni el aumento de la rentabilidad de los bonos en Estados Unidos, ni tampoco la subida que estamos viendo en los índices en Estados Unidos. Lo que sí que debemos tener en cuenta y que ya os comentaba en el anterior vídeo es que creo que las economías en Europa, que las bolsas europeas ya están dando más claras señales de debilidad. ¿Por qué? Porque esa bajada de los tipos de interés llegó antes, porque era totalmente necesaria, ya no se podía mantener. De ahí que quizás empecemos a ver problemas en las bolsas europeas antes de lo que lo veremos en Estados Unidos y suele ser al contrario, porque en el anterior ciclo económico que finalizó en el año 2007 veíamos cómo los índices americanos en octubre ya empezaban a corregir, mientras las bolsas europeas intentaban mantenerse cerca de esa zona de máximos casi hasta finales de año. También porque esa primera bajada de los tipos de interés llegó un poquito más tarde que en Estados Unidos. Solíamos ir siempre por detrás hasta esta vez que parecía ya que era irremediable seguir manteniendo los tipos de interés tan altos como veníamos viendo y necesitábamos bajar sí o sí esos tipos de interés ya en Europa. Esta semana os preguntaba a todos aquellos que erais miembros del canal a través de las publicaciones de YouTube cuál queríais que fuese el próximo vídeo exclusivo que hiciese para todos vosotros y habéis decidido que ese vídeo sea el cómo operar quizás o cómo tener nuestra cartera, podríamos decir, a salvo en una situación con tanta incertidumbre y tan compleja como la que estamos viviendo ahora mismo en los mercados. Por lo tanto, ese vídeo será el próximo que verá la luz para todos aquellos que sois miembros del canal. La idea es que ese vídeo salga también el domingo, es decir, poquito después o a la vez de cuando publique este vídeo. Vamos a ver si me da tiempo. Ahora mismo estoy grabando esto el sábado por la mañana, así que a ver si también me da tiempo a grabar el otro vídeo y publicarlo mañana. Como muy tarde estará el lunes, pero como ya os digo, el objetivo es tenerle disponible ya el domingo, así que espero que os guste a todos aquellos que sois miembros del canal. Más cosas. Bien, la próxima semana lo que vamos a hacer
o lo que os voy a preguntar es cuáles son las acciones que queréis que incluyamos en el próximo mega consultorio, que probablemente también saldrá a la luz el próximo domingo. ¿Qué diferencia hay entre ese mega consultorio y las acciones que analizamos en el vídeo del resumen semanal? Pues como os decía ya la semana pasada, es que en el mega consultorio vamos a poner el foco en esas acciones que me habéis pedido, pero no las vamos a analizar de forma rápida, como se nos ve en los vídeos del resumen semanal, sino más a lo que se parece como analizamos las acciones en los análisis diarios, poquito a poco, quizás en un gráfico más en el corto plazo, un gráfico más en el largo plazo, para detectar diferentes tendencias, zonas clave. Por lo tanto, cuando os pregunte qué acciones queráis que sean las que estén dentro de ese mega consultorio, a todos aquellos que sois miembros del canal, os animo a que me dejéis las acciones que queráis para que yo las analice. Y por último, como os había prometido, esta semana os voy a dar la fecha en la que saldrá a la venta ya ese curso de Pro Real Time que tengo muchas ganas de sacar, porque ya lo tengo todo totalmente grabado. Lo único que luego la preparación para poner a la venta el curso y todo lo que hay que hacer, todas estas historias, es lo que más tiempo acaba llegando, casi casi, o lo que es más rollo. Y esos son los últimos detalles que tengo que acabar, pero yo creo que ese curso ya le vamos a poder sacar a la luz el día 27 de octubre. Así que todos muy atentos a esa fecha, porque es cuando saldrá ese curso. Antes haré una presentación del curso, de todo lo que vamos a ver, por qué, que yo creo que es lo más importante, el por qué de este curso, cómo llegué a la conclusión de que quizás era algo que muchos os iba a interesar y porque al final le hemos acabado haciendo. Y como os digo, todo lo que vamos a ver en ese curso, porque yo no quiero que sea un curso que todo el mundo le compre o que vaya destinado incluso para todos los públicos. Es un curso muy específico para todos aquellos que queréis aprender a utilizar la plataforma de ProRealTime, que estéis empezando con ella o que quizás llevéis un tiempo pero queréis aprender un poquito más a utilizarlo. Todo ello, lo recalco, desde la versión web, que es desde la cual analizamos los gráficos a diarios y como podéis ver es muy pero que muy completa y podemos ver las acciones, esos gráficos en tiempo real. Así que todos también muy atentos a las novedades que iré diciéndoos en las próximas semanas. Y por último, antes de pasar a la siguiente sección, agradeceros a todos aquellos que esta semana también os habéis hecho miembros del canal y a todos aquellos que seguís siéndolo, porque gracias a vosotros también este canal se sigue manteniendo y se seguirá manteniendo. Y como ya venimos haciendo en las últimas semanas, vamos a ver esa agenda económica que tenemos esta semana. La verdad que va a ser una semana bastante descafeinada en datos económicos hasta el jueves, donde tendremos datos bastante importantes. El lunes no tenemos prácticamente nada. El martes lo que vamos a tener quizás un poquito más importante va a ser los datos del IPC en España y en Francia, pero bueno, los datos del IPC en España yo creo que a nivel europeo y a nivel inversión importan a muy poquito. Los de Francia, pues bueno, quizás sí que un poquito más. Fijaros cómo la previsión es que el IPC se mantenga en negativo. ¿Eso que nos estaría marcando? Pues que la inflación va a seguir contrayéndose un poquito más y que eso pues quizás no cuadra bastante con mantener a la economía a flote y seguir viendo un crecimiento. Todo lo contrario, se acercaría a una posible recesión. Tendremos también datos de la producción industrial en la zona euro que quizás nos va a marcar, pues a ver si la producción manufacturera se mantiene, como veíamos en los últimos datos, en zona bastante negativa, en zona recesiva, o por el contrario, empieza a reflotar un poquito. Y la verdad es que nada más, fijaros el miércoles como tampoco tenemos datos para nada importantes y ya el jueves es cuando empieza un poquito el baile. ¿Por qué? Porque tendremos los datos del IPC ya a nivel europeo, datos bastante importantes, vamos a ver, porque fijaros la previsión se encontraría por debajo de los datos, de los últimos datos que veíamos y como decimos, mientras se siga contrayendo la inflación de forma leve, poquito a poquito, pues sería positivo. El problema está en que empecemos a ver datos del IPC bastante más bajos que los de la previsión. En principio muchos podrían pensar, bueno, eso es positivo, porque ya directamente vamos a decir que hemos contenido la inflación y la mantenemos a raya. Pues cuidado, porque datos negativos, datos por debajo de lo esperado nos podrían marcar quizás que nos acercamos a esa recesión, que es cuando en realidad bajan los precios, porque de momento se siguen manteniendo al alza. También el jueves, fijaros, tendremos esa decisión de los tipos de interés en Europa.
la previsión es que ese tipo de facilidad de depósito, fijaros, pase del 3,5 al 3,25, es decir, los bajen 25 puntos básicos, esa es la previsión que se tiene. Luego tendremos el comunicado del Banco Central Europeo, que bueno, normalmente no suele causar bastante revuelo, como sí lo suele hacer cuando habla Powell. Tendremos también datos de las renovaciones de subsidio por desempleo, peticiones de subsidio por desempleo, ese dato tan negativo que veíamos esta semana. He escuchado que podría deberse también a un huracán que hubo en el mes de septiembre. Ahora parece que todos los datos malos de peticiones de subsidio por desempleo son por culpas de huracanes. Pues bueno, veremos a ver. También tenemos el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia, dato importante. En principio se espera que sea superior al anterior, eso sería positivo. Vamos a ver si se acaba confirmando. Y ya el jueves no tendríamos nada más importante, como todas las semanas, el GDP Now de la Fed de Atlanta. Bueno, lo que decimos siempre, mientras no sea un dato excesivamente por encima de lo esperado, por debajo, no suele pasar absolutamente nada. Y el viernes hay un dato que a mí me va a parecer totalmente clave y que quizás no se le va a poner demasiado el ojo, y es el dato del IPC en Japón. ¿Por qué? Pues porque Japón estamos viendo cómo ha cambiado quizás esa política monetaria en los últimos meses de mantener los tipos bajos y les empezó a subir un poquitín. ¿Para qué? Para intentar contener a esa inflación que parecía que les estaba empezando a desbordar. Entonces, si quizás empezamos a ver los datos del IPC que se contienen de nuevo, pues eso puede ser positivo. Pero si por el contrario empezamos a ver o seguimos viendo que la inflación no está contenida del todo en Japón, eso puede hacer que se planteen de nuevo mantener los tipos o incluso subirles o mantenerlos por encima de lo que están ahora mismo, y eso sería negativo para las bolsas en Estados Unidos. Eso sería lo que podría acabar desembocando en algo como lo que vimos en ese carry trade a finales de julio. Por lo tanto, pues bueno, ahí va a estar la clave, porque eso lo que haría es que el yen aumente su valor respecto al dólar. Y fijaros que el viernes tenemos poquito más ya. No tenemos nada más. De nuevo la GDP Now de la Fed de Atlanta, del tercer trimestre, pero poquito más. Por lo tanto, semana bastante descafeinada, y yo creo que a nivel de datos económicos hay que vigilar esos datos del jueves. Lo que hay que tener en cuenta es, tratamos diferentes datos, el mercado suele estar descontando las previsiones que aquí vemos, que es la columna del medio, está de aquí, luego aquí aparecerá el dato definitivo. Mientras salgan los datos como las previsiones, pues se puede mantener la tendencia normal que estamos viendo en las últimas sesiones. Es el alta, es la baja, la baja. ¿Cuándo cambia eso? Cuando es un dato bastante negativo o bastante positivo. Si es bastante positivo, puede hacer que el repunte sea muy fuerte, y si es muy negativo, como venimos viendo esta semana, no pasaría absolutamente nada, aunque pareciese que puede ser negativo. Pero bueno, les debemos de tener en cuenta, no sea que salga un dato que no espere el mercado y quizás veamos esos movimientos interesantes en las bolsas. Y bien, vamos a seguir con esos datos interesantes que hemos sacado de Twitter esta semana. El primero, y que comentaremos luego con el análisis de los índices, es que estamos viendo cómo el SP500 se mantiene en máximos históricos, sigue alcanzando nuevos máximos históricos, pero por el contrario de lo que se podría esperar, el VIX sigue bastante disparado. Fijaros que lo que nos viene a decir es que esta semana hemos visto al VIX en zona de 21, mientras veíamos que el SP500 se mantenía en esos máximos históricos. Lo normal, lo que nos dice es que es ver, cuando vemos al SP en máximos históricos, al VIX en zona de 13,4 aproximadamente, lo que venimos diciendo, es decir, por debajo de esa zona de 15, por debajo de esa media de 200 sesiones, como veremos posteriormente. Esto, sin lugar a dudas, es una señal de alerta, de decir, vale, seguimos viendo subidas en los mercados, pero cuidado porque algo parece que no cuadra. Vamos con el siguiente de los datos, y esto hay que ponerlo en contexto con lo que venimos viendo en los mercados en los últimos meses. Lo que nos dice este gráfico es que los especuladores pequeños están teniendo una posición excesivamente alcista en la bolsa de Estados Unidos. Fijaros que no lo habíamos visto anteriormente. ¿Esto qué conclusión podemos sacar? Pues bueno, que quizás por esas caídas que hemos visto en los últimos meses en Estados Unidos, que ahora se han revertido y hemos vuelto a máximos, el inversor pequeño ha aprovechado para entrar con bastante fuerza. ¿Por qué? Porque veníamos viendo una tendencia claramente alcista, donde parecía
que nunca tenían la posibilidad de entrar. Ahí se había acumulado bastante dinero destinado a la inversión y cuando hemos visto esas correcciones es cuando el inversor pequeño ha entrado con muchísima fuerza. A mí me parece una señal de alerta. Fijaros, en 2002, en 2000, en el año 2006, 2007 aproximadamente también estábamos en zonas bastante altas y posteriormente vimos una corrección bastante importante. En las bolsas también pasó, fijaros, a finales de 2021 y luego vimos esa corrección en 2022. Por lo tanto, me parece una clara señal de alerta este gráfico. Vamos con el siguiente. Y en el siguiente lo que estamos viendo es la volatilidad de la bolsa china. Fijaros cómo está totalmente disparada. Cuando vemos la volatilidad tan disparada, lo que nos está marcando es que hay bastantes riesgos en el mercado. Veíamos esta semana un descalabro monumental al comienzo de la semana en China, que como ya decía, los análisis diarios ha pasado totalmente desapercibido para los mercados. Parece que no se quiere hablar de ello para no distorsionar, para que se sigan marcando esos nuevos máximos históricos y los inversores no tengan ningún miedo. Ya lo sabéis, cuando las noticias nos quieren crear pánico es para que soltemos las acciones, los peces grandes entren y veamos subidas, y cuando no se quieren mostrar quizás datos que nos pueden provocar pánico es porque quizás no quieren que nos salgamos. Vamos con el siguiente de los gráficos, en este caso una tabla de José Luis Cárpatos muy importante. Lo que nos viene a mostrar es el tiempo que pasa primero desde la primera subida de los tipos de interés hasta que llega la recesión, luego vemos desde que se produce la última subida de los tipos de interés hasta que llega la recesión y luego desde la primera bajada de los tipos de interés hasta que llega la recesión. Fijaros en la media. Desde esa primera subida a los 27 meses llega la recesión. Desde esa última subida pasan 9 meses. Y desde la primera bajada de los tipos de interés pasarían solo 3 meses. En este caso, pues fijaros, lo esperado hubiera sido en junio de 2024 si tenemos en cuenta la primera subida de los tipos de interés, tenemos en cuenta la última subida en abril de 2024 y si hubiéramos tenido en cuenta la primera bajada de los tipos de interés, que aquí no viene reflejado porque este gráfico es de febrero de 2024, esa primera bajada fue en octubre, se esperaría quizás que para el mes de diciembre, enero, llegase esa recesión económica. Evidentemente, cuando se confirme la recesión económica, si se acaba confirmando anteriormente los mercados, es probable que ya hayan empezado a corregir. Fijaros cómo de todas estas bajadas de los tipos de interés, subidas, perdón, la más larga fue en el año 2015. La verdad que no fue tampoco una tendencia clara de subida de los tipos de interés y se tiene en cuenta la caída cuando al final vimos la recesión en 2020 provocada por el COVID. Pero sí que es verdad que luego podemos ver cómo en junio de 2004, que luego culminó en el año 2007, podemos ver cómo en junio de 1999, que luego culminó en esa recesión que llegó en el año 2001, es decir, podríamos estar en el mismo terreno en el que veíamos anteriormente y que quizás nos podríamos estar acercando a él. Por lo tanto, parece que el tiempo se nos va acabando para seguir viendo a los mercados al alza, porque ya estaríamos en todos ellos por encima de la media. Ya nos estaríamos acercando a esos límites. La conclusión que saco de todo esto es que yo creo que cuanto más tiempo pasemos sin ver esa recesión es porque el mercado está tan dopado que no quiere verla, pero luego cuando llegue la realidad puede que el golpe acabe siendo más fuerte. Lo que pasa que ese dopaje es totalmente manipulable y puede seguir durando bastante tiempo. Y vamos con el penúltimo de los gráficos, en este caso es de Diego Puertas, y aquí pues se ve muy bien ese dato del IPC que hemos visto esta semana, que parece que ha repuntado de nuevo bastante, pero como bien dice, la tendencia es claramente bajista de esos datos del IPC. Y esto también lo hemos comentado, lo vamos a comentar en el vídeo de hoy. Que estemos viendo que la inflación se esté conteniendo bastante o que veamos una clara tendencia bajista es bueno para pensar que vale, hemos conseguido el objetivo de llegar a ese 2%, pero cuidado porque si se empieza a deteriorar bastante este dato y empezamos a ver datos negativos, es cuando nos marcaría que estamos en una recesión. De momento estamos lejos de ello y fijaros, en 2020 se vio muy bien. Por lo tanto, eso es lo que debemos vigilar. Y el último de los datos le he traído, bueno, parecía bastante interesante, de José Luis Cárpatos, porque siempre se habla que sí, fijaros la subida exponencial brutal del SP500, un 6.540%, desde el año 67. Vale, sí, pero como bien podemos ver en este gráfico que nos trae José Luis Cárpatos, si le descontamos la inflación, la subida desde el año 67 hubiera sido de un 600%. Es decir, tampoco
para tirar cohetes. Lo que está claro es que hubiéramos contrarrestado muy bien la inflación y aún así hubiéramos seguido obteniendo una muy buena rentabilidad. Vamos a seguir con el análisis de los índices y, como siempre, comenzaremos por el IBEX 35. Yo creo que la clave esta semana sobre todo va a estar en los índices americanos en detectar si tenemos alguna señal de debilidad con la subida que estamos viendo y que nos ha permitido irnos a ver de nuevo máximos históricos en estos índices. Pero como os digo, vamos a empezar por el IBEX 35 como cada semana. Fijaros cómo hace ya un par de semanas vimos una caída muy importante y eso nos alejó muchísimo de esa zona de máximos que veíamos a finales de septiembre. A partir de ahí que estamos viendo un movimiento lateral. Fijaros cómo la zona de los 11.760 aproximadamente podría estar haciendo como resistencia ahora mismo en el gráfico. Y por abajo la zona de los 11.560, 11.570 aproximadamente, donde teníamos este gap pendiente de cerrar. Lo cerró y fijaros cómo ahí nos hemos quedado atrapados en ese movimiento lateral. ¿Qué podríamos esperar ahora? Pues bueno, si vemos que da continuidad al lateral, a lo mejor estaríamos esperando a ver ese toquecito a la media móvil de 70 sesiones. ¿Qué decíamos la semana pasada? Yo creo que seguimos manteniendo ese escenario. Pues yo creo que, a no ser que sigamos viendo muchísima fortaleza en los índices americanos y sigan repuntando con mucha fuerza, si notamos un poquito de debilidad, es probable que acabemos viendo ese toquecito, como decíamos, la media de 70, que ahora mismo está en los 11.370, pero que como vemos la pendiente es positiva y podría acabar encontrándose con esa media de 70, a lo mejor en los máximos anteriores que teníamos en los 11.470. Si perforase esa zona, quizás nos tendríamos que ir a buscar esta zona de aquí, los 11.300 aproximadamente. ¿Por qué? Porque ahí en gráficos horarios se puede apreciar que tenemos un gap importante, que vemos que Estados Unidos sigue con mucha fortaleza. Pues yo creo que al final el IBEX 35 acabará yéndose de nuevo a la zona de máximos que teníamos en septiembre, cerca de los 12.000 puntos. ¿Eso nos asegurará que podamos ir manteniéndonos al alza? Pues me parece bastante complicado ahora mismo. Creo que le falta gasolina. El IBEX 35, como ya sabréis, principalmente cuando se ha mantenido al alza ha sido porque venía apoyado por el sector bancario, el sector financiero. Y como venimos viendo en los análisis diarios, cuando analizamos estas acciones, no hay demasiada fortaleza ahora mismo. Parece que arranca un poquito, de repente vemos caídas fuertes, por lo tanto, yo creo que por esas bajadas de los tipos de interés que los bancos están empezando a tener alguna duda, o los inversores, de si van a poder seguir manteniendo los beneficios que veníamos viendo en los últimos meses y en los últimos años tras esa bajada de los tipos de interés. Vamos a ver también el gráfico semanal. Y fijaros cómo teníamos una divergencia muy larga que se sigue manteniendo. La vela de la semana pasada fue muy buena y la vela que hemos visto esta semana es una vela totalmente de indecisión que simplemente nos marca eso. Estamos atrapados en un movimiento lateral. Si cogemos el mensual, pues fijaros, aquí no teníamos divergencias y de momento no hemos conseguido acercarnos a esa zona de máximos. Es lo que decimos siempre. Cuando estamos dentro de una tendencia alcista a medio y largo plazo, lo que solemos ver son todos los meses un nuevo máximo creciente. De momento, este mes no lo hemos visto. Es decir, podríamos decir que estamos en pausa en esa tendencia alcista en el medio y largo plazo hasta que consigamos marcar un nuevo máximo creciente. Vamos a seguir con el DAX. Fijaros como en este caso sí que ha repuntado con bastante fuerza. No hemos llegado a la zona de máximos históricos que vimos a finales de septiembre, pero en la sesión del viernes sí que es verdad que subimos casi un 1% y nos acercamos muchísimo hasta esa zona. ¿Qué debemos vigilar ahora? Pues a ver si no entra la debilidad según nos acercamos a la zona de máximos, porque eso podría marcar un doble techo y de nuevo ver una corrección para buscar la media móvil de 70 sesiones. En este caso, fijaros como el soporte está muy bien marcado por aquí en los 18.900 puntos, 19.000 aproximadamente, donde estaban los antiguos máximos. Es decir, lo que decíamos en el IBEX 35, si vemos una corrección, primera zona de soporte los 19.000 y por qué no tocar la media de 70 como ya lo hicimos a principios de septiembre. Fijaros también que tenemos una divergencia antes de pasar al gráfico semanal y quizás la clave de esa divergencia va a ser la media de 70. ¿Por qué? Porque en esa primera corrección se apoyó sobre la media de 70, que es la que mantiene ahora mismo la tendencia alcista en el corto plazo, en el medio corto plazo en el DAX. Si nos vamos al gráfico semanal, seguimos manteniendo esa divergencia. El riesgo estaba en que el último pico, fijaros, el RSI estaba en 64. Eso nos marca que no tiene tanta fortaleza como anteriormente cuando nos acercábamos a la zona de 70, cuando marcaban nuevos máximos históricos.
Eso probablemente haya marcado que estemos viendo ese lateral en las últimas semanas y que de momento le cueste superarlo. Fijaros esta semana cómo ha ido reduciéndose el volumen respecto a lo que veíamos las anteriores semanas. Y vamos con el gráfico mensual también, que fijaros, nos marca, en este caso estamos muy cerquita de marcar un nuevo máximo histórico. Eso sería muy positivo para continuar con la tendencia alcista en el largo plazo. Fijaros cómo ahora mismo el RSI está en 69. Sería totalmente clave ver el cierre del mes máximos históricos y con el RSI por encima de 70. Aunque pudiera parecer contradictorio, sería positivo porque nos sigue marcando que hay fortaleza en la subida. Y lo que ahora hay que ver, con todos los riesgos que estamos viendo en la economía, es que siga habiendo fortaleza en los índices. Y vámonos ya al otro lado del charco. Vamos a comenzar por el Dow Jones. Fijaros cómo la subida del viernes fue muy buena. Ya vimos una subida muy importante el miércoles, donde rompimos ese lateral. El jueves había un poquito de indecisión, pero el viernes fijaros cómo la subida fue muy fuerte de nuevo. ¿Eso qué ha permitido? Lo que no ha permitido, mejor dicho, es romper esa divergencia, donde el pico en la sesión del viernes llegó a los 66. Esto que nos puede estar marcando que tiene el recorrido todavía para seguir manteniéndonos al alza, porque no estamos en sobrecompra, pero a la vez es una señal de alerta si ahora se frenase la cotización, porque estamos viendo nuevos máximos históricos con el RSI lejos de esa zona de 70. Nos marca que la fuerza de la subida ya no es tan importante como la que teníamos anteriormente. En el gráfico semanal, pues fijaros, cierre muy bueno en unos máximos históricos, por lo tanto aquí no podemos decir nada excepto la bajada del volumen que estamos viendo en las últimas 3 velas respecto a la subida que veíamos por aquí, donde despejábamos estas dudas que teníamos a principios de septiembre, finales de agosto, y repuntaba con bastante fuerza. Y en el mensual, pues bueno, de momento lo está haciendo muy bien. Fijaros, en este caso sí que hemos conseguido marcar un máximo creciente. El volumen, las 2 últimas velas mensuales fue muy bueno, y eso quizás nos marcaba una señal de fortaleza y que nos permitía, pues ahora, seguir dando continuidad a la tendencia alcista. Vámonos al Nasdaq, el principal índice tecnológico en Estados Unidos, y fijaros cómo llevamos unas cuantas semanas diciendo que la zona objetivo de todo el rebote podría estar en el gap que tenemos por aquí pendiente de cerrar el mes de julio. Fijaros cómo está actuando como resistencia. Vimos un primer toquecito la sesión del 26 de septiembre, dimos una pequeña corrección y de nuevo ha vuelto hasta esa zona. Una zona que no consigue superar. Y fijaros cómo ahora, cuando ha llegado hasta ella, como el cierre diario ha estado por encima del que vimos por aquí, lo que se ha formado es una divergencia. Viendo una resistencia tan importante, el RSI en zona de 62, es decir, de nuevo, señal de debilidad. Esto que nos va a marcar, lo mismo que decíamos antes, es una zona muy importante de resistencia. Si la rompe, le puede quedar bastante recorrido al alza, porque además estamos muy alejados de la zona de sobrecompra, es decir, la sensación de que ya tiene que corregir no es tal y que le quedaría subida. Pero si en esta zona no consigue superarla y empezamos a corregir, cuidado, porque en esta nueva subida hemos tenido menos fuerza que lo que veíamos anteriormente y podemos ver una corrección más importante que la que veíamos por aquí a principios de octubre. En el semanal, pues fijaros, se ve muy bien la caída tan importante y que todavía no hemos conseguido superar los máximos históricos que teníamos a mitad de julio. Veremos a ver si esta semana lo conseguimos. Lo que también se puede apreciar en el Nasdaq es la reducción del volumen en las últimas semanas. Eso es, de nuevo, señal de debilidad. Y más aún cuando estamos pensando en acercarnos a la zona de máximos. Y en el mensual, pues fijaros cómo de momento estaríamos cerrando el mes en máximos históricos, pero todavía queda la segunda parte del mes. Y hay que tener en cuenta que la segunda parte va a ser muy importante porque nos vamos a ir acercando muchísimo a esas elecciones en Estados Unidos y ahí puede haber bastante revuelo en los mercados, quizás con perspectivas que se vayan haciendo los inversores. Y vamos con el último índice americano, el índice que tomamos más de referencia para saber cómo se encuentra el mercado, que es el SP500. Fijaros, nuevos máximos históricos. Esta semana ha sido impresionante, ni aún con el dato del desempleo y viendo que repuntaba la inflación, consiguió frenar a esa subida del SP500 para romper el lateral que veníamos contando en las últimas semanas. Fijaros, teníamos el techo por aquí, en los 5.760, el miércoles rompimos ese techo y ha conseguido mantenerse al alza. La subida, pues bueno, fijaros cómo
la ruptura, sí es verdad que se ha dado evidentemente la ruptura, pero yo creo que le falta un poquito de claridad, es decir, que rompa con fuerza, como hemos visto anteriormente, en movimientos como los que estamos viendo ahora mismo. Ver una ruptura clara, luego ver una consolidación hasta esa zona y volver a mantenerse al alza. Estamos viendo consolidaciones en gráficos horarios, que no es malo evidentemente, pero necesitamos ver esa consolidación en un gráfico diario. Irse a lo mejor hasta los 5.900 puntos, ver una corrección hasta esa zona de los 5.760, 5.800 y a partir de ahí seguir manteniéndonos al alza. Eso sería muy bueno, pero como decimos, la ruptura ahora mismo se ha dado. Ahora debe consolidarse, que es el segundo paso, yo creo que más importante. Respecto al RSI, fijaros, hemos marcado un máximo decreciente, es decir, tenemos ahí la divergencia todavía en gráfico diario, por lo tanto es clave, como decimos, que siga manteniéndose al alza ahora mismo para no sacar la misma lectura que podríamos hacer en los índices que acabamos de ver. En el semanal, pues fijaros cómo seguimos dando continuidad también a la divergencia, con un RSI alejado de la zona de 70. Esto, pues lo que decíamos, le puede quedar recorrida al alza, pero si ahora se diese la vuelta y viéramos una corrección como la que vimos, por ejemplo, por aquí en agosto, sería muy negativo, porque saltarían las dudas de si ha sido la última subida, porque teníamos ya muy poquita fuerza. Rara vez vemos subidas tan importantes con un RSI tan alejado de la zona de 70 en máximos históricos. Y vamos a ver el gráfico mensual y fijaros, aquí sí que sí, no se puede decir nada. Las velas que estamos viendo en los últimos meses son claramente alcistas. Y la de este mes, pues más de lo mismo. Fijaros, estamos prácticamente en máximos de la vela que estamos viendo este mes. Es decir, eso es muy, pero que muy positivo. Los meses anteriores, en julio, en agosto, entró bastante volumen. En septiembre también. Ahora vamos a ver la culminación de ese volumen, si se mantiene al alza también en octubre en máximos históricos y sería muy positivo. Y en el Nikkei, pues fijaros, hemos visto ese toquecito a la media de 70, a partir de ahí ha empezado a repuntar, pero de momento no hemos conseguido superar los máximos que teníamos a final de septiembre. Yo aquí le veo alguna que otra duda de si va a poder superar esa zona. Si la supera, hay que buscar esta zona de aquí, los 41.054. Hay una clara diferencia entre los índices americanos y algunos y otros índices donde quizás se está viendo un movimiento que podría ser clarísimamente de distribución en los últimos meses, como el Nikkei, como algunos índices europeos, como el CAC también, francés, que hay muchas dudas. Y luego, pues bueno, tienes índices como el DAX que están viendo subidas muy importantes y se mantienen todavía cerca de esa zona de máximos. Esa divergencia, esa distorsión, pues bueno, se va a acabar evidentemente rompiendo esa divergencia y se acabará ajustando. Lo que no queda claro es si esos índices que están más rezagados acabarán uniéndose a esa fortaleza de los índices americanos o por el contrario, única y exclusivamente veremos a esos índices americanos en nuevos máximos, como estamos viendo ahora mismo, y luego acabarán corrigiendo. Eso podría cuadrar perfectamente con que les están manteniendo la alza debido a la proximidad de esas elecciones en Estados Unidos. Vamos con algo que no me cuadra y que me da bastante rechazo para pensar que puede seguir manteniéndose alza los índices, y es el VIX. Fijaros, estamos en máximos históricos en el SP500, en el Dow Jones, y sin embargo vemos como el VIX se mantiene en una zona donde no es normal verle, como hemos visto antes en esos datos económicos, cuando estamos en máximos históricos. Decíamos que, llevamos diciendo ya unos cuantos meses, para ver con claridad una subida en los índices americanos debemos ver al VIX por debajo de la zona de 15, por debajo de la media de 200 sesiones. Y fijaros cómo está a los 19,84. El miércoles, entre el martes y el miércoles, fijaros cómo llegó a marcar los 23,30. Y el miércoles marcábamos nuevos máximos históricos. Es que no tiene absolutamente ningún sentido todo esto. Y esto es una señal de alerta, más que otra cosa. De decir, vale, estás marcando nuevos máximos históricos, pero ojito porque hay bastante riesgo ahora mismo en el mercado. Por lo tanto, esto no me acaba de cuadrar y es una señal, yo creo que, como os digo, de alerta. Vamos con el petróleo, que está dando muchísimo, pero que muchísimo de qué hablar. Veamos esta semana los datos del IPC en Estados Unidos y ya hemos visto que repuntaba un poquitito, o quizás parecía que no se estaba conteniendo la inflación como anteriormente. Pues bueno, fijaros cómo desde mediados de septiembre empezó a repuntar el precio del petróleo, y lo que ha permitido, porque el repunte más fuerte lo hemos visto quizás en la primera parte de octubre, donde no hubiera recogido ese dato del IPC, pero
que quizás haya contenido la caída anterior, pues ha podido ayudar también a que ese IPC sea un poquito más alto. Pero fijaros cómo escogemos la tendencia bajista que llevamos viendo desde abril, sigue totalmente intacta. La que sí que se podría haber roto es esta tendencia desde julio. Y fijaros que en este caso sí que es verdad que la ha superado, la hemos consolidado como soporte y ha vuelto a repuntar. ¿Hasta dónde nos puede llevar esto? Hasta aquí. Hasta los 82, 83 aproximadamente. Yo creo que nada más. Y de ahí no va a pasar. A no ser que veamos una hecatombe geopolítica, como la que ya vimos en anteriores décadas, pues creo que es complicadísimo que supere esa zona. Evidentemente, si llegase hasta la zona de los 83, es probable que en octubre el dato del IPC vuelva a repuntar un poquito, pero veremos a ver, ¿vale? Veremos a ver. Lo que sí hay que tener en cuenta es que por un repunte muy fuerte del petróleo en 15 días y luego vuelve a corregir, eso lo recoge el IPC. Lo que va a recoger el IPC es que veamos una subida importante y se mantengan los precios altos. De momento, pues bueno, se está manteniendo ahí, pero veremos a ver hasta cuándo se mantiene y como os digo, la tendencia sigue siendo claramente bajista. Y el oro, pues bueno, veíamos una pequeña corrección, pero ya sabemos que en el oro duran poco las correcciones. Seguimos quizás pues con la misma teoría que llevamos viendo. Mientras la economía no se deteriore de verdad, se siga inyectando dinero en la economía y todo se mantenga a base de dopaje monetario y fiscal, pues es muy complicado que el oro corrija de verdad, porque esas medidas lo que están haciendo es que el euro y el dólar pierdan valor. Por lo tanto, seguimos con esa clara tendencia alcista. En caso de ver una corrección importante, ¿dónde podemos poner el ojo? En la media de 70, que está en los 2.521 dólares ahora mismo. Y vamos con el par dólar-yen, que es el que nos está sirviendo ahora mismo quizás como indicador adelantado para saber qué puede acabar pasando con los mercados. Como antes utilizábamos el índice dólar y que nos funcionó muy bien, pero que decíamos que ya no debería tener demasiado sentido esa correlación inversa, porque quizás con esa bajada de los tipos de interés, pues ya no empezaba a tener el mismo funcionamiento que teníamos anteriormente. El que ahora sí que sí nos está dando pistas muy buenas es el dólar yen. Fijaros cómo cuando ha conseguido mantenerse al alza, es cuando hemos seguido viendo subidas en el mercado americano. ¿Ahora dónde estamos? Pues, en mi opinión, en el último repunte desde la subida que veíamos desde septiembre. ¿Por qué? Pues porque hemos tocado la media de 200 sesiones que anteriormente actuaba como soporte. Ahora simplemente hemos visto un pullback hasta esa zona. Estamos en zona de resistencia también por los máximos que marcábamos en agosto. Y yo creo que a partir de aquí vamos a seguir corrigiendo. ¿Por qué? Pues porque simplemente hemos visto un rebote, porque la caída había sido muy fuerte y porque, fijaros, la media de 70 ha cruzado la media de 200 a la baja. Y eso es mala señal. Es evidentemente mala señal. Si ahora vemos que perfora la media de 70 de nuevo, la media de 200 va a coger de nuevo una clara pendiente negativa y al igual que la media de 70. Y eso nos va a marcar que sigamos corrigiendo. Esto quizás, ¿cómo nos podría indicar que se van a mantener los índices? Pues yo creo que nos podría marcar que los índices van a corregir de nuevo. Lo que también apoyaría quizás esa idea de por qué el VIX está tan alto, viendo nuevos máximos históricos y quizás también esas debilidades que notamos en algunos índices cuando vemos que el RSI ya no tiene tanta fortaleza como veíamos anteriormente y también como estamos viendo que el volumen está siendo cada vez más bajito en las últimas semanas. Por lo tanto, pues estas podrían ser las conclusiones que podemos sacar. Sí que es verdad que se mantiene al alza los índices en Estados Unidos. Esto sí que es verdad que lo hemos notado anteriormente también. Cuando rompemos nuevos máximos históricos, quizás al principio es como que el mercado no se lo cree y tiene dudas. Posteriormente empezamos a ver alguna noticia positiva, empezamos a ver que se aleja de esa zona de máximos y empieza a entrar volumen. Y quizás los inversores dicen, vale, pues vamos a por otra onda alcista. Y ahí vemos ya una subida más clara y con más volumen. Quizás es lo que necesitamos ver esta semana en los índices y la semana siguiente. Luego, como os digo, creo que va a haber bastantes turbulencias debido a esas elecciones en Estados Unidos. Pero si cogemos margen suficiente desde los máximos históricos que veíamos anteriormente en esa zona de 5.670 en el S&P 500, aunque haya turbulencias y veamos correcciones, esa zona
tan importante de resistencia anteriormente, ahora podría actuar como soporte para darnos posibilidad de mantener la tendencia alcista. Y seguimos con la sección de sugerencias, donde analizamos todas las acciones que hemos ido pidiendo esta semana. Como esta semana tenía poquitas, he decidido incluir algunas de esas acciones que queríais los miembros del canal que incluyésemos dentro de esos análisis diarios, pero que finalmente no fueron las más votadas, como fueron Warner Bros., como fueron Broadcom y alguna más. Por lo tanto, las vamos a analizar hoy también. Vamos a empezar por la primera de las acciones, que es Rey Joffre. Fijaros cómo veníamos de un clarísimo movimiento lateral entre la zona de los 2,86 y los 2,68. Finalmente rompió la parte alta y donde nos hemos ido hasta la siguiente zona objetivo, los 3,05, donde está el suelo de la parte alta que vimos por aquí en junio, de esta subida tan fuerte. Ahora, pues clarísimamente es una zona de resistencia. No nos debería extrañar aquí quizás empezar a ver alguna corrección. Ya lo vimos en la sesión del viernes, cómo le costó bastante superar esa zona. Si vemos que consigue superarla, ¿dónde nos iríamos? Pues bueno, yo creo que el objetivo podría estar cerca de la zona de máximos, alrededor de los 3,25, 3,30 aproximadamente. Vamos a subir hasta aquí. Ahí nos podríamos mover posteriormente. Y ahí es donde deberíamos ver si lo que se va a formar es un doble techo de toda la subida y quizás empezar a notar debilidad, o por el contrario, quizás haber visto esa subida, aquí ver un suelo redondeado, llegar a esa zona, ver una corrección y a partir de ahí romper ya el techo del suelo redondeado y seguir con mucha fuerza al alza. A seguir buscando nuevos objetivos por arriba. Si ponemos el gráfico semanal, fijaros, se puede ver muy bien la subida, posible suelo redondeado y ahora a ver si culmina toda la subida para romper ese techo y que nos podría marcar quizás un impulso más fuerte a buscar objetivos por arriba, por ejemplo por aquí, a la zona de los 4,10 aproximadamente, pero pasito a pasito, no hay que precipitarnos. Vamos a seguir con la cotización de SACIR. Fijaros cómo en este caso consiguió superar esa zona de resistencia que teníamos en los 3,20, anteriormente actuaba como soporte. Fijaros cómo mantiene a la cotización por encima de momento de esa directriz alcista y eso es buena señal. Ahora mismo, pues fijaros cómo tenemos los máximos que veíamos a finales de septiembre, pero la siguiente zona más importante de resistencia está por aquí, en los 3,35. Si consiguiese superarla, ¿dónde podríamos poner el objetivo? Aquí, en los 3,55, donde tenemos ese gap, donde comenzamos a corregir después de esa subida tan fuerte que veíamos desde el mes de marzo y que alcanzó el máximo en mayo. Por lo tanto, ahí podríamos tener un objetivo muy bueno, pero como decimos, primero vamos a superar los máximos que teníamos en septiembre. Eso daría continuidad a esta tendencia alcista y si ya superamos el máximo que tenemos en los 3,35, esa zona de resistencia, es cuando nos marcaría que nos vamos a acercar a esa zona de máximos que veíamos en mayo. Vamos a seguir con la cotización de Amazon. Fijaros cómo en una de esas acciones que decíamos necesitamos que vea la ruptura del movimiento lateral para que quizás veamos con claridad que los índices pueden seguir manteniéndose al alza. No se ha dado de momento. ¿Dónde ponemos a zona objetivo? Los 190, 191. Vimos esa ruptura, pero fue en falso. Y corregimos hasta la media de 70. ¿Era algo que podría entrar dentro de los planes de alguien que piensa que puede mantenerse al alza? Sí, totalmente, porque para ver esa continuidad al alza, la media de 70 tiene que actuar como soporte, como habíamos visto anteriormente en toda la subida. Que ahora ya hemos visto este movimiento puede ser positivo. ¿Dónde puede llegar la culminación para pensar que vamos a seguir con la tendencia alcista y que simplemente todo esto ha sido una paradita? Superando la zona que teníamos por aquí, de los 191, 192. Si supera esa zona, yo creo que de nuevo podríamos pensar que va a mantener la tendencia alcista en el gráfico. Seguimos con Apple. Fijaros, también en este caso, mismas conclusiones que con Amazon. Necesitamos ver la ruptura del movimiento lateral de los últimos meses desde julio. Teníamos una clara directriz bajista. Fijaros cómo en la sesión del 30 de septiembre parecía que rompía esa zona al alza, no lo conseguía mantener y de nuevo por debajo de esa directriz bajista. Por arriba tenemos la directriz bajista y por abajo la media de 70, es decir,
cada vez el rango de movimiento, fijaros cómo es menor. Y cuando se produzca la ruptura, yo creo que vamos a ver un movimiento muy interesante. Si es por la parte alta, yo creo que nos iremos a marcar unos máximos históricos. Y si por el contrario vemos la ruptura por abajo, pues cuidado porque yo creo que le va a ser una clara señal de debilidad. Y deberíamos irnos a buscar la media de 200 sesiones. Y eso ya cuidado porque nos marcaría una clara formación de máximos decrecientes y de nuevo una caída muy fuerte que sería bastante negativo. Por lo tanto, se va acabando el tiempo de ese movimiento lateral en la cotización de Apple. Vamos con la siguiente de las acciones. Broadcom. Fijaros cómo en este caso es la típica acción que es muy buena para el análisis técnico. ¿Por qué? Porque tiene muy bien marcado el soporte o los soportes y tiene una clara tendencia alcista. Primer soporte más importante, la media móvil de 70 sesiones, fijaros. Y cuando la ha perforado, se ha ido hasta la media 200 y continúa la tendencia alcista. Mientras esto se mantenga así, podemos seguir con la tendencia alcista. Yo creo que esos son los dos pilares del análisis técnico de Broadcom. Ahora fijaros cómo estamos en una zona clara de resistencia, donde estaban los máximos que veíamos en junio. ¿El riesgo dónde está? En que estemos formando un doble techo y estemos poniendo fin a toda la tendencia alcista. Pero para ello debemos perder la media 70 y la media de 200 sesiones. Por lo tanto, bueno, yo creo que la conclusión está clara. Posibilidad de doble techo, pero mientras no perdamos la media 70 y la media de 200 sesiones, podemos seguir manteniéndonos al alza. Coca-Cola, fijaros, en este caso vimos la subida hasta septiembre, movimiento lateral, con ese soporte tan importante por aquí, que ahora puede actuar como resistencia en caso de ver un rebote, y por la parte alta, fijaros, resistencia clarísima a los 72,80. Después de hacer ese techo, fijaros cómo ha corregido hasta la media 70, que era una zona de soporte muy buena en toda la subida, que ya vamos viendo desde octubre de 2023. Mientras no perfore esa zona, podemos pensar que sigue manteniéndose a la alza. Si la perfora, no me acabaría de convencer este techo de aquí. ¿Por qué? Porque podría haber sido un movimiento de distribución. Y podríamos empezar a ver caídas más. Y parecía que con todos esos estímulos, pues ya se iba a acabar todo el problema que había en China y se iba a reactivar el consumo. Ese consumo que también le viene a la cotización del Louis Vuitton del mercado asiático. Pero fijaros cómo la subida llegó hasta la media de 200, que anteriormente actuaba como soporte, también había actuado como resistencia y ha vuelto a corregir con bastante fuerza. Es decir, ¿para qué ha valido todo este repunte? Pues bueno, para que muchos inversores, en principio yo creo que piensen que ya se había acabado la corrección de Louis Vuitton porque en China todo ya iba a pintar muchísimo mejor y quedáis atrapados para seguir corrigiendo. Es decir, la tendencia bajista está totalmente intacta. Se sigue manteniendo igual. Ahora, zona objetivo, este A de por aquí. Si aquí se frena, pues bueno, podríamos seguir viendo un movimiento hasta la media de 200, vuelta para abajo, un movimiento lateral. Si perfora esta zona, a buscar la zona de mínimos. Los 593 aproximadamente, además tenemos un gap por cerrar. Y yo creo que en esa zona, ojito porque de nuevo, los que han entrado por aquí habrán pensado, me han pillado, me voy a salir y podríamos seguir viendo continuidad a la tendencia bajista. Vamos a seguir con McDonald's. Fijaros cómo McDonald's estamos viendo un movimiento lateral muy bien marcado en la parte alta. Fijaros por abajo los 300 aproximadamente como soporte, por arriba los 307. Ahí estamos moviéndonos. Todavía no hemos roto ese lateral. Seguimos ahí viendo la cotización un par de semanas. Sí que es verdad que la sesión del viernes cerró en un nuevo máximo histórico, pero ¿qué tenemos? Divergencia. Y estamos viendo cómo el RSI ha ido perdiendo fuerza en todo ese movimiento lateral. Puede ser positivo porque eso puede significar que estamos viendo un descansito para seguir manteniéndonos al alza, pero fijaros también cómo el MAC está dando clara señal de venta, es decir, tenemos claras señales de debilidad en esta zona de por aquí, es decir, o rompe ya el movimiento lateral al alza o corremos el riesgo de empezar a corregir, a buscar esa media de 70, que anteriormente había actuado como resistencia y como soporte. Y vamos con una de las protagonistas de la sesión del viernes. Vimos una caída muy fuerte porque había presentado nuevas historias, nuevos cachivaches de estos que presentan Tesla, que bueno, que muchos de ellos la verdad que parecen bastante ambiciosos, un robot que en casa te lo puede hacer absolutamente todo y vas a estar todo el día tumbado en el sofá y te va a hacer todo el robot.
y también ese taxi también que es autónomo, es decir, cosas que nos parecen el futuro y que en principio, si funcionan perfectamente y no diera ningún problema, podría parecer que es una maravilla, pero claro, luego todas esas cosas, cuando lo miras un poquito más a fondo, dices, pues no sé yo. El caso, el análisis técnico, fijaros, decíamos, claro, movimiento lateral de la zona de los 170 y los 190. Nos fuimos hasta la parte alta con una subida muy fuerte y hemos empezado a corregir de nuevo. Es que es así, seguimos en el movimiento lateral. ¿Que le queremos echar la culpa a las noticias y es una noticia negativa y por eso ha caído? Pues vale, echamos la culpa a quien queramos. Pero el análisis técnico lo que nos dice es que no ha cambiado nada, estamos en un movimiento lateral. Y fijaros, de hecho, cómo ahora la corrección del viernes llegó hasta la media de 200, que ya vimos en agosto que actuaba como soporte, después de tocar el suelo, en esa zona de 190. Es decir, mientras sigamos sobre la media de 200, podemos seguir viendo toquecitos al alza. Cuando pierde la media de 200, es cuando nos iremos a buscar los 190. Esta zona es importante también, porque si la perfora nos iríamos a ese siguiente suelo que tenemos en los 167. Por lo tanto, vamos a seguirla bastante de cerca a ver si se mantiene sobre la media de 200 sesiones para pensar que podemos seguir viendo repuntes al alza o por el contrario vamos a comenzar una caída importante o vamos a dar continuidad a la caída como veíamos por aquí ya en el mes de julio y principios de agosto. Y vamos con la última de las acciones, que es Warner Bros. Tenemos una clara tendencia bajista y también está muy bien marcada esta tendencia bajista, en este caso por la media de 200 y de 70 sesiones. Digo también porque antes veíamos la cotización, creo que era de Broadcom, y decíamos que está muy bien marcada la tendencia alcista por la media de 70 y la de 200 como soporte, pues en este caso la cotización de Warner Bros. Está muy bien marcada la tendencia bajista por esa resistencia a la media de 200 y la media de 70, fijaos. Y al igual que en la otra acción decíamos que hasta que no las pierda se mantiene la tendencia alcista, en este caso mientras no las supere y las consolide como soporte estamos en una clara tendencia bajista y esto es así. Zonas clave, pues fijaros, soporte los 6,78, sí que es verdad que ahora fijaros tenemos esto por aquí muy cerquita en los 7,36, que podría hacer que sigamos viendo un movimiento lateral hasta la media de 200 de nuevo, ver un toquecito, pero nada que cambie la estructura bajista que llevamos viendo desde los últimos meses. Es decir, clave totalmente, sobre todo ahora, la media de 200. La media de 70, fijaros cómo tampoco está siendo vital ahora mismo la cotización de Warner Bros. ¿Por qué? Porque cuando la tendencia se mantenía claramente bajista, es la que actuaba como resistencia. Fijaros por aquí. Cuando ya hemos visto un suelo, se va acercando a la media 70 la cotización, vemos un pequeño movimiento lateral de unos cuantos meses, la media 70 ya no tiene el papel que tenía antes y empieza a jugar el papel a la media de 200. Puede ser el primer paso, evidentemente, para poner fin a la tendencia bajista. Por aquí tendríamos que pasar, pero de momento no ha cambiado absolutamente nada de toda esa tendencia bajista. Y evidentemente, si empezamos a perforar los mínimos que tenemos en los 6,78, volveríamos al escenario de que la media 70 va a actuar de nuevo como resistencia. Y bien, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. De nuevo esta semana me ha costado acabar el vídeo. De nuevo me estaba quedando sin voz ya y digo, madre mía, que no ha acabado el vídeo. Pero de nuevo hemos acabado el vídeo. No consigo acabar con el catarro. Está siendo impresionante. Hacía muchísimo tiempo que no tenía un catarrazo como el que llevo teniendo ya 2-3 semanas. Impresionante. No consigo quitármelo de encima. Pero bueno, será lo normal de estas fechas. ¿Qué conclusiones podemos sacar del vídeo de hoy? Pues bueno, seguimos viendo, es claro, evidente, el precio manda, seguimos viendo nuevos máximos históricos en Estados Unidos, pero todo ello no quita para que sigamos viendo señales de alerta, como era ese VIX, que nos marca una zona de que hay bastantes riesgos ahora mismo en el mercado, que quizás esa subida está viniendo acompañada con poquito volumen, que eso no es una señal clara de fortaleza de la ruptura de máximos, que estemos viendo cómo los índices en Europa no están acompañando claramente a los índices americanos a nuevos máximos históricos, que sigamos viendo datos económicos que nos siguen marcando que va a ser complicado acabar viendo un soft landing en Estados Unidos. Por lo tanto, ¿el precio manda? Sí, todo lo que queráis que mande el precio, pero es que es algo que no extraña, lo hemos dicho antes, ni extraña esa subida de las bolsas, ni que ahora de repente repunte con fuerza la rentabilidad de los bonos, es algo que ya hemos visto en épocas pasadas y es algo que no acabó bien, por lo tanto, pues
Si seguimos viendo esa misma hoja de ruta, ese mismo escenario, pues puede que el desenlace no sea el que muchos inversores están esperando. Así que bueno, no me voy a enrollar ya nada más, que como os digo, me está costando acabar el vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante, y como siempre os voy a recordar que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana lunes estamos por aquí de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.